Bienvenidos a un capítulo más de lo que podemos llamar esta microserie, en la que estamos conociendo la historia del Partido Popular y de nuevas generaciones a través de todos aquellos que han sido tanto presidentes del partido como de la organización juvenil. Hoy nos acompaña en este set Juan Lajarín, presidente de Nuevas Generaciones entre 2013 y 2017. Bienvenido, Juan, a tu casa. Muchas gracias, Eugenio. Creo que aquí, vamos, estas paredes te las conoces de sobra, ¿no? Estas paredes han visto parte de mi vida, pero bastante parte de mi vida. Pues concretamente desde 2004. Yo recuerdo, y te lo cuento a modo anécdota, que fue un 30 de diciembre del año 2004 cuando vine a afiliarme. ¿Por qué es el día? Pues porque es el día en el que yo cumplí 18 años. El mismo día que yo cumplí 18 años, acudí, en este caso, me acuerdo que era por la tarde, y acudí a la sede, por aquella entonces era Navidad, en este caso no había nadie, pero sí que me acerqué al ayuntamiento y curiosamente estaba por allí trabajando Eva Reverte. Y además fue a través de ella como inicié los trámites para afiliarme a Nuevas Generaciones. Por lo tanto, quise que el primer acto que yo hacía, una vez que tenía la mayoría de edad, era quedar vinculado al Partido Popular y a Nuevas Generaciones. Y así lo hice, así que pues, como te decía, pues por aquí han pasado unos cuantos años de mi vida y esperemos que sigan también unos cuantos más. Pues yo iba a iniciar preguntándote eso mismo, cómo habías comenzado aquí, bueno, Nuevas Generaciones, el Partido Popular, pero bueno, ya no lo has dicho. Lo que sí me gustaría saber es de dónde nace esa inquietud, porque tan joven, cumpliendo los 18, ¿o ya tenías que tener la idea preparada? Pues la verdad que sí. Yo en este caso, el primer recuerdo que yo tengo de lo que es la noción de la política se remonta al 93. A lo mejor ni siquiera habías nacido alguno, no sé decirte, tú no, ¿verdad? Es que eres muy joven, Eugenio. Fue en el año 93. Las primeras elecciones que yo recuerdo fueron las generales del año 93, de Aznar contra Felipe González. Yo recuerdo perfectamente la campaña electoral de aquella mes de junio, creo que fue, con las caravanas que entonces se estilaban ahí, con los coches pitando por las calles, con las banderas de todos los partidos, dando caramelos, arreglando cosas. Y a partir de ahí yo empiezo a tener cierta noción de lo que es la política. Y empieza a picar el gusanillo de seguir la actualidad. Yo la verdad que era un poco extraño, un poco raro, lo reconozco, era un poco raro. No era muy habitual que un crío de 7 o 8 años pues tuviese ciertas inquietudes en cuanto a política, pero en mi caso así era, y me gustaba ver el telediario, me gustaba seguir la actualidad, y a partir de ahí pues empecé también el contexto influía mucho, aquel contexto del año 93, aquellos años por el final del felipismo que se llamaba, del gobierno de Felipe González. Una situación pues, de corrupción, una situación de una economía débil, de paro, y curiosamente me suena un poco a la situación. A una actualidad. A una situación un poco actual, ¿no? Y en este caso, pues aquello me influyó. Evidentemente esa situación de corrupción, esa situación de la sociedad, pues me hizo ver un poco que lo que entonces había que era un gobierno socialista, pues no funcionaba. Y aquello pues, me hizo ver que la alternativa del Partido Popular sí que funcionaba. De hecho luego llegó el gobierno de Aznar a partir del 96 y a partir de allá pues empecé yo a tener un poco más de noción de lo que es la política, un poco más de implicación, hasta el punto de, como he dicho, que en el 2004 pues me afilié. Y de hecho aquí tengo una prueba casi a modo de algo prehistórico, que es mi carnet de Nuevas Generaciones, que esto ya, vamos, esto ya ni existe, un día esto lo regalaré. Esto ya es de un género que ni se hace. Sí, no, ya automáticamente eso es imposible verlo. Doy fe. Te costará por ahí afiliar, no sé si a fecha de 2005 o algo así. A fecha de 2005. Sí. Impresionante. Yo no te voy a enseñar el mío porque a lo mejor me lo tira a la cabeza. La diferencia entre uno y otro. No, se ve, bueno, gracias por el regalo, se ve la evolución entre cómo era antes a cómo se hace ahora, que te lo mandan por carta y bonito, sí. Tipo tarjeta. Antes también era por carta, pero era tipo como recortable. Esto venía como troquelado dentro de tal, que tú lo tocabas al papel y salía carnet. A ver, era una cosa un poco curiosa, estaba bien. Está muy bien y gracias por el recuerdo. Comenta que te afilias en 2004, en 2013 te conviertes en presidente de la organización. Mientras tanto, ese periodo de años, ¿qué es de Juan Lajarín dentro de Nuevas Generaciones? ¿Cómo es la situación en aquella época? Pues en aquella época, cuando yo me afilio, era presidente de Nuevas Generaciones Paco Clemente,
gran presidente, además que hizo una labor encomiable, levantó prácticamente Nuevas Generaciones. Coincidió también con la época de gobierno del Partido Popular en Águila, con Juan Ramírez de alcalde, y la verdad que era una organización bastante potente. Había mucha gente, muchos afiliados, los actos con los que íbamos organizando, se iban organizando, había mucha gente, y la verdad que era fácil implicarse, porque el viento acompañaba, ¿no? Y yo en aquella época empecé a implicarme sobre todo pues, participando en actos. Tú que al final, cuando estás en Nuevas Generaciones se organiza un acto, pues siempre llama a los afiliados, vente al acto, vente a tal. Y a partir de ahí empecé a colaborar. Yendo a las mesas, evidentemente, porque si no, parece que no está implicado 100%. Las mesas es la prueba de fuego realmente en la que se ve ese interés, esa lucha del partido, ¿no? en esa batalla. Y a partir de ahí ya pues empiezo a implicarme más, Octubre Jóvenes, Fotorrally, en fin, las típicas actividades que siempre se hacen dentro de cualquier organización juvenil de Águila. Y ya en 2008 es cuando tocaba jubilar, con todo mi respeto, a Paco Clemente, y surge una directiva nueva en la que Carolina Bartolomé es la presidenta, en un congreso que se hace en 2008, y a mí me eligen secretario general. A partir de aquella época, pues compaginé esa labor de secretario general dentro de Nuevas Generaciones, pues hasta que ya finalmente, en 2013, se hizo el congreso y los afiliados pues tuvieron a bien o a mal, no lo sé, el tiempo lo dirá, ¿no? elegirme presidente. Pues llega 2013, te conviertes en presidente de Nuevas Generaciones. ¿Cómo recuerdas aquella época? Pues aquella época es cierto que nos pilló una época un poco complicada. Aquella época era una época en la que, como bien sabéis, en 2012, final de 2011, llega Mariano Rajoy al gobierno de la nación, una época de profunda crisis, que lastrado pues, por la falta de medidas y por el desgobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se quedó el país como se quedó y hubo que tomar decisiones difíciles y duras en aquella época, en 2011, 2012, 2013, y eso evidentemente hizo que en aquella época ser popular fuera impopular. Precisamente el que los jóvenes fueran populares, se acercasen al Partido Popular, partido en el gobierno en ese momento, que tenía que estar tomando decisiones complejas y difíciles, era difícil. Era difícil porque lo más fácil, evidentemente, era pues, apuntarse al carro de los que criticaban al gobierno y de los que estaban por otras cuestiones. Y partiendo de ese punto, en el que la situación era compleja, en la que era difícil poder atraer mucha gente joven, precisamente por eso, pues el reto que nos planteamos fue precisamente el de crecer como organización. Crecer como organización e intentar consolidar ciertas cosas, ciertos actos, ciertas estrategias que hayamos iniciado anteriormente, y yo creo que en cierta medida se consiguió. Es cierto que comparando con otros municipios, por aquella época en los que prácticamente casi que Nuevas Generaciones desaparece, por esta misma dinámica que estoy comentando, Águila se mantuvo, y prueba de ello fue que cuando yo dejo Nuevas Generaciones, ya por edad también, porque ya me tocaba, pues se hizo un congreso y es que hubo un relevo y una junta directiva que se hizo cargo de Nuevas Generaciones, que para mí era un orgullo, es decir, el que yo poder irme de presidente sabiendo que se queda otro grupo de gente con implicación y con interés, pues es un orgullo. Tiene que ser así, que tú dejas la presidencia de un sitio y sabes que se queda alguien y que la organización pervive, es un orgullo. Y entonces esa fue un poco la dinámica que tuvimos durante la etapa de mi presidencia. Nos hubiera gustado hacer muchas más cosas, por supuesto, como todo el mundo, pero porque eso está dentro del carácter de los jóvenes. Los jóvenes somos, al fin y al cabo, y digo somos porque todavía me considero un poco joven, ¿no? Somos inconformistas y siempre queremos más. Esto es así, y lástima de que deje de querer conseguir más cosas porque se le acabarán los objetivos en la vida. Pero es cierto eso, que aquella etapa pues, fue también muy bonita y fue también intensa. Voy a hacer una apreciación, un comentario. No quiero que te sientas mayor por el comentario, pero no sé si te acuerdas. Yo sí me acuerdo perfectamente, porque la primera vez que yo voy a un acto de Nuevas Generaciones, yo no tenía la mayoría de edad todavía. Yo creo que me afilié posterior a tu mandato en Nuevas Generaciones, pero por edad. Pero yo sí recuerdo ir a un acto, y me imagino que coincidiríamos en más,
organizado por Nuevas Generaciones siendo tu presidente, en el centro comercial, en la parte superior, en lo que es el techado, en aquella época cuando venían los niños saharauis, que hacía yo una merienda y tal, y quiero recordar que hubo como una especie de fiesta de la espuma en la que estaban ellos y estaban Nuevas Generaciones, y ahí me atrevería a decir que es mi primer vínculo o mi primer acto en Nuevas Generaciones, y eras tú presidente en aquel momento. Recuerdo que me presentaron delante tuya y tal, un recuerdo vago, pero yo sí me quedo con aquello de decir, fue mi primera toma de contacto con Nuevas Generaciones. Pues fue muy bonita entonces, porque es verdad que aquellos actos que hacíamos con los niños saharauis que estaban aquí en Águila, al amparo del programa Vacaciones en Paz, la verdad que era un acto entrañable, y además todos los años les encantaba. El año que tú lo dices seguramente se hizo Fiesta de la Espuma, porque fue a lo mejor el año que se hizo el cambio de modelo de ese acto, de esa convivencia con ellos. Anteriormente a eso lo que se hacía es que en el polígono industrial cerca del ecoparque se plantaban pinos, unos pinos que siempre se conseguían que nos regalaba o bien el ayuntamiento o la comunidad autónoma. Se reforestó todo aquello con pinos, y hasta el punto de que la ya fallecida tristemente Paqui Lajarín, que es la que se encargaba siempre de llevar la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, llegó a bautizar aquella zona como el Bosque del Sáhara, Bosque Saharaui, y allí siguen los pinos. De hecho, incluso los niños que venían un año, al siguiente año iban a buscar el pino que habían reforestado el año anterior para ver cómo había crecido. Aquello era muy curioso, la verdad. Entonces, pues él también muestra un poco de esa labor que los jóvenes de aquella época pues teníamos solidaria, ¿no?, en general con la sociedad, y muestra de ello era aquel acto. Yo guardo gratamente, te lo digo en serio, aquel recuerdo, pues, que fue mi primera toma de contacto, y bueno, no pude vivir esa época más a fondo, por edad, lógicamente, pero cuéntame, ¿con qué te quedas de aquella época, de esos 4 años? Pues es cierto que pasan momentos complicados, porque al final tienes que dedicar tu tiempo, sobre todo tu tiempo libre, a estar en esas labores, y quitarle ese tiempo a otras cosas que a lo mejor te gustaría estar haciendo. Tiempo que le quitas a la familia, tiempo que le quitas a los amigos, tiempo que le quitas de tu ocio, de hacer tus cosas, pero con lo que te queda realmente de esa época es de que en algo has podido aportar a la sociedad, algo has podido solucionar, algo has podido intentar arreglar, alguna inquietud que algún joven te ha transmitido, tú has intentado mejorar, y al final eso es lo importante. Lo importante siempre es esa labor de servicio público que siempre se dice en estos casos, y sobre todo el intentar que el día a día de los jóvenes fuera mejor. Y yo creo que eso lo seguís manteniendo vosotros, y creo que debe ser así. Te voy a poner un aprieto, porque yo creo que te quedarás con más de una persona, pero quédate con una persona de tu equipo de esa época que te sorprendiese. Que diga, una persona, bueno, válido seguramente eran todos, pero que dijese... La pregunta es un poco injusta, porque hay mucha gente que al final tienes que agradecer sobre todo la implicación que han tenido. Por eso te digo, pero aquí sabes que venimos un poco... Yo de aquella época pues tengo que reconocer la labor que hicieron fundamentalmente durante mi presidencia 2 personas. Una de ellas fue Eva Mesas, que era dentro de nuestro equipo pues una parte muy importante, y también Alberto Hernández, que también era otra parte muy importante de mi equipo. También estaban por aquel entonces los que eran concejales del Partido Popular, Francisco Navarro, que es nuestro secretario general del partido, pues también hizo una labor muy importante y estuvo ahí colaborando con nosotros. Yo digo que es injusto tener que quedarte con 2 o 3 personas, pero si tuviera que destacar ahora mismo a 2 o 3 personas, te hablo de esas tres personas. Y si me dejo a alguien importante, que me perdone, pero es que el aprieto de Eugenio ha sido importante. ¿Y algo negativo en lo que te quede de esos 4 años? Algo negativo. Yo creo que también en parte lo que te he comentado. Quizás ese tiempo que dejas de prestarle a la familia, a los amigos, más que al ocio propio, porque al final uno se sacrifica, pero quizás más eso, el tiempo que le dejas de dedicar a la familia. Pero bueno, esto al final pasa siempre. Es decir, cada vez que te implica en una actividad, sea la política, sea una asociación, sea lo que sea,
al final tienes que prescindir de ciertas cosas. En este caso, pues quienes más lo suelen pagar es la familia, es con quien dejas de pasar tiempo, con quien a lo mejor alguna cumpleaños, alguna cosa que tienes previsto ir, no puedes ir porque tienes que ir a un acto a no sé dónde, de tal, pues esas cosas son las que pasan. Pero bueno, son gajes del oficio y ya está. Sé de buena tinta, porque creo que lo hemos comentado alguna vez, que te tocó vivir la transición digital. De Sí. que no hubiese redes sociales a que aparezcan las redes sociales y tanto el partido como nuevas generaciones les toque modernizarse. ¿Crees que nuevas generaciones ahí fue un ejemplo, un impulso de ir actualizándose para que el partido fuese copiando esa idea de de estar en las redes sociales? Nosotros, como bien dices, nos tocó la irrupción de las redes sociales. En 2008, que es cuando empezamos nosotros, la directiva en la que yo era secretario general, pues creo que por entonces estaba Twenty. No se acordará mucha gente del rep, pero por entonces lo que más pegaba era Twenty. Aquel que no tenía Twenty no estaba en ningún sitio. Empezaba Facebook también, pero no había Instagram, no había más redes sociales. Por supuesto TikTok tampoco estaba. Y nos tocó poner en marcha las redes de nuevas generaciones y también del partido, en cierta manera. Yo me acuerdo incluso que abrí un perfil de Populares de Águilas para que no nos pudieran coger el nombre, para que no pudieran copiar el nombre en aquel momento. Lo cual me costó una bronca, porque me acuerdo que lo hice sin pedir permiso y sin pedir nada, pero luego al final me lo agradecieron con el tiempo. Recuerdo, por ejemplo, que entonces en Twenty, por poner ese ejemplo, no te daba la opción de poder tener páginas de organización. Tienes que crearte un perfil y entonces ese perfil trabajarlo como si fuera una persona, pero con nuevas generaciones. Y al final te agregaba gente, hasta que llegaba al punto que alguien te denunciaba. Entonces, te habías labrado una cuenta con 300 amigos en Twenty, que eso era un trabajazo, y de repente, ¡pum!, te cerraban la cuenta. Entonces, otra vez a empezar. Entonces, era una etapa, también la estábamos descubriendo todo, era una cosa diferente, y yo creo que fue bien. Evidentemente, el trabajo de entonces no tiene nada que ver con el vuestro de ahora. Vosotros ahora vais a años luz por delante de lo que entonces se hacía. Y desde luego hacéis una labor encomiable y que yo desde luego envidio porque yo no llego ni a la suela del zapato en cuanto a redes sociales. Os lo digo desde ya. Bueno, gente joven, también tenemos gente joven, ¿no? que ya está adaptado, claro, o que conoce esas redes sociales. Ya, como digo yo, tenemos hasta expertos en TikTok. Sí, Así sí. que... Y prueba de ello las reproducciones que tenéis de los vídeos, que es maravilloso. La verdad es que sí, tenemos un equipo muy bueno y que están haciendo muy buen trabajo. Lo que me ha sorprendido que me has dicho es lo del Twenty. No llegué yo a conocerlo. Qué pena que no te pueda pedir el acceso. Eres muy joven. No, y aparte desapareció todo. No sé si fue entre 2013, 2014 o 2015, una especie de correo en el que te decían: si quieres conservar los datos, las fotos de las cuentas y tal, tienes que hacer. Por supuesto, yo no hice nada por conservar ni el personal ni nada por el estilo. Y desapareció. Estaría bien recuperar eso. Bueno, no se sabe nunca. He de confesarte, y lo digo porque aparecerá en este vídeo, lo meteremos así un poco para que la gente lo vea, que al rescatar el canal de YouTube descubrí que ya existía. Sí. Me imagino que fue creado en tu época, sí, por los vídeos que hay. Sí. Y hay algún vídeo de otras épocas pasadas, creo recordar 2011, 2013, por ahí, que lo verás cuando se publique este vídeo. Puede ser, sí, hombre, yo creo que era, sí, de algún acto que organizaríamos seguramente o algo así. Ruedas de prensa, sí, algo sí, descubierto. Había algo por ahí y tal, que bueno, pido perdón por aquellas cosas que se pudieran decir en aquel momento y que nos comprometan en el día de hoy. Bueno, a ver, no es lo que se dice, sino el hecho de ver cómo ha cambiado, sí, incluso la propia sede. Hay algún vídeo que dices tú cómo era antes, cómo era después, y volvemos a lo mismo. Me gustó el ver eso. Dije, 2013 o 2011 y ya nuevas generaciones ya tenía su canal de YouTube. Sí, ya estaba ahí. Incluso puede ser que fuera de antes, que fuera a lo mejor de 2009 o 2010. Puede ser. Es posible. Es posible que fuera. En su día hasta teníamos hasta un blog, me acuerdo. Pasa que aquel blog, con lo que pasa con el tiempo, pues deja de funcionar, ¿no? Pero teníamos hasta un blog. He de reconocer que lo he visto y también recuerdo haberlo leído, no ahora mismo qué cosas, pero sí recuerdo haber visto el blog, porque si no recuerdo mal, yo creo que ya actualmente no está, pero estaba fijado en nuestros perfiles de redes sociales, sí, estaba el enlace fijado. Sí, es posible. Y recuerdo haberlo visto.
Era eso, una etapa con las redes totalmente en explosión y por aquel entonces pues, tampoco había la formación que hay ahora. Ahora realmente a nivel partido, a nivel nuevas generaciones, seguro que se os da formación y podéis tener nociones con respecto al manejo de redes que nosotros entonces pues tenemos que ir descubriendo, porque no había expertos en redes sociales por aquella época. Ahora sí que lo hay, así que aprovechadlo, aprovechad si tenéis formación porque viene bien siempre. Vamos a ir a ello, sabes que siempre estamos en continuo aprendizaje, sabes como que en esta casa nos gusta siempre aprender. Para ir finalizando, te voy a volver a poner en compromiso. A mí es que esto le he pillado gustillo esto de a las personas ponerlas en compromiso con preguntas. Valórame la actualidad política en Águilas, la situación que vive y la actualidad o la situación actual del Partido Popular de Águilas. Pues la situación actual... Es más, perdóname, y de nuevas generaciones también, aunque esté yo nueva delante, generación, aunque esté el presidente delante. Aunque esté yo delante. Bueno, a ver, la situación política a nivel municipal, pues estamos en una situación en la que hay un gobierno que lleva ya 10 años, gobierno socialista, 10 años, en el que, como podemos ver continuamente estos últimos años, ya no tienen proyecto, ya no hay un proyecto de ciudad, ya van, la dejadez es palpable en muchas ocasiones, en tema de limpieza, en el tema de infraestructuras, cómo se encuentran las calles, cómo se encuentran las aceras. Hay una falta de proyecto de ciudad, no se ve hacia un camino a seguir, hacia dónde ir, y eso es una pena para que un municipio como Águilas, que tendría que tener unas perspectivas de futuro interesantes, no las tenga. Y esa situación está un poco lastrando el que los aguileños puedan tener cierta perspectiva y cierta idea de futuro. A nivel del Partido Popular, pues el Partido Popular de Águilas actualmente es un partido que está fuerte, que tiene una organización importante, que tiene un conjunto de personas que se dejan también el alma continuamente, porque este partido al final esté en los sitios y que esté funcionando. Una presidenta que también está llevando la voz de Águilas a todos los sitios, desde sus funciones y desde su papel, y por supuesto también un equipo de concejales, entre los cuales yo soy el último que entró, pero ahí estamos, que también igual, que eso sí lo puedo decir en primera persona, que estamos trabajando continuamente por todos los aguileños, no solamente yendo a todas las actividades que se plantean y todos los actos, que es una cosa que al final está bien porque te enriquece y conoces un poco más de la cultura y de la idiosincrasia de Águilas, sino también porque somos los altavoces de los vecinos, de sus problemas. Nosotros, cuando, lo pongo de ejemplo, cuando llevamos al pleno cualquier ruego, una pregunta respecto a un problema que nos ha trasladado algún vecino, lo que nos suelen responder desde el equipo de gobierno es que a ellos nadie les ha dicho nada. Esa es la respuesta típica de ellos. Y lo que nosotros queremos decirles es que mientras que haya una sola persona en Águilas que nos manifieste un solo problema, nosotros vamos a estar ahí para ser su altavoz y llevarlo a donde haya que llevarlo para que ese problema se arregle. Y esa es nuestra situación, ese es nuestro papel actualmente en la oposición, el de fiscalizar al gobierno en su acción de gobierno y por supuesto el de ser altavoz de los aguileños en sus problemas que no tienen solución por parte del equipo de gobierno. ¿Te falta ponerme el compromiso a mí? Es verdad. A ver, nuevas generaciones, yo os digo que os tengo envidia. Os tengo envidia porque veo un equipo que actualmente está muy bien compensado y un equipo fuerte y sobre todo con muchas ganas. Con muchas ganas. A mí me hubiera gustado en mi época tener un conjunto de personas como son nuevas generaciones en la actualidad, porque al final, en aquella época yo tenía que ir tirando del carro. Al final tenía que ir tirando del carro siempre para que la gente se sumara y tal. Y yo aquí creo que muchas veces el equipo es que te tira a ti del carro en alguna ocasión, venga, vamos a hacer, te propondrán cosas y tal, tendrás tú también que estar aportando, ¿no? Y eso para mí es súper importante porque el que la organización esté así de fuerte es síntoma de buena salud y síntoma de que lo estáis haciendo bien. Y no puedo hacerte la pelota, pero es que verdad, así que no te preocupes que no te pongo un compromiso. Voy a recoger las flores, no, es verdad que tengo la suerte de tener un equipo que tira tanto del carro que vamos, que todos vamos a una. Sí, sí. Es decir, no tengo que estar preocupado en que la gente responda o no, porque están ahí. Entonces, yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, creo que en este mismo podcast lo dije, la razón de que funcione son ellos. Y mientras ellos estén con esas ganas y con esa ilusión, yo creo que este proyecto va a tener mucho futuro y mucha alegría. Comparto tu análisis y enhorabuena a todo el equipo. Muchas gracias. Pues Juan, qué decir tiene que esta es tu casa, que muchas gracias por acompañarnos hoy
Y que es un placer tenerte. Gracias a vosotros por querer contar conmigo y por dejarme la oportunidad también de contar un poco de la historia del partido y de Nuevas Generaciones, al menos en la etapa en la que yo pude vivirlo. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias.